¿Qué ha hecho en estos años? No me lo imagino inactivo, No. en un vacío. No, después de terminar mi función en el Senado de la Nación, después de 22 años. 22 años, son Después, cuatro periodos. Sí, después de haber sido presidente provisional por 10 años, después de haber presidido la Convención Constituyente. La verdad que cuando terminé el periodo como senador, se crea como un vacío. Digo, yo no me voy a dar por jubilado. Como una jubilación. Sí, entonces empecé a preparar mi tesis doctoral, a escribir sobre lo que yo había aprendido en el Parlamento para difundirlo, ¿no? Para hacer docencia, porque estando tanto tiempo ahí, algo se aprende. Sí, hombre, entonces, claro. empecé a hacer el libro y después dije, bueno, lo voy a someter al rigor científico de una tesis doctoral, que fue aprobada en Córdoba, donde yo me había recibido de abogado, ¿no? O sea que de algún modo era algo pendiente, Claro, aprovechado para crear docencia. Sí. Y bueno, a mí se me ocurrió enfocar el proceso parlamentario desde el punto de vista de la actividad de sus protagonistas. Desde el ciudadano, con derecho a peticionar, por los partidos políticos, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, todo. El Parlamento tiene una centralidad de todas las otras funciones del Estado, y yo me dediqué a estudiar y con una óptica científica también. Indudablemente. Y aquí esta es una obra muy, muy voluminosa y muy trascendente. Sí, esta obra es las crónicas de la Convención Constituyente de 1994, que fue la reforma más legítima y democrática de toda la historia argentina, al punto tal que, a diferencia de la del 57, la del 49, que terminaron abruptamente, y esta fue, digamos, aprobada, y fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Yo presidía la convención, había 19 bloques políticos. Es asombroso. Es decir, 19 bloques políticos, 80 mujeres. En las convenciones anteriores hubo 4 en la última nada más. Hubo 80 mujeres, se cumplieron todos los plazos, nos dieron 90 días y en los 90 días terminamos. Después de aprobarla se juró, también todos fueron, en las anteriores no pasó, en la casa, en la quinta de Urquiza, San José. Lugar maravilloso. Sí, bueno, en Concepción del Uruguay. Bueno, ahí la juraron todos, juraron las autoridades nacionales. O sea que para mí ese fue lo más extraordinario que me pasó en mi carrera, ¿no? Al presidirlo, además. Claro, claro. Además, te digo, no eran fáciles, porque ahí estaba Alfonsín, estaba Aldo Rico. Claro, era variopinto aquello. Claro, estaban los socialistas, Lita estaban los partidos provinciales. O sea que era un variopinto. Un tablero muy difícil. Nunca hubo tanta pluralidad, porque la democracia exige pluralidad, ¿no? Y aquí participaron todos hablaron, sometiéndose a los tiempos, por supuesto, que había por el reglamento. Y bueno, al último todos manifestaron que había sido una gran obra la que se había hecho. Fue una obra magna, sí, muy feliz para la Argentina. Entonces, yo con el mismo criterio que había hecho el derecho procesal parlamentario para difundir, he escrito las crónicas de la Convención Constituyente, donde yo resumo los antecedentes que teníamos, inclusive las reformas que habían hecho los regímenes militares, ¿no? Que interrumpieron la Constitución del 53. Y bueno, yo cuento todos los antecedentes y después cómo se ha tratado cada tema en la Convención de Santa Fe y Apasionante. Entre Ríos. Ahí está
la defensa de la cláusula democrática, del artículo 36, los derechos del consumidor y del usuario, están los derechos políticos, los partidos políticos por primera vez están regulados en la Constitución, después el defensor del pueblo, bueno, todo la Auditoría General la de la magistratura. Nación, el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y bueno, yo trato de sintetizar las exposiciones de los que participaron, ¿no? Porque yo también bajaba de la presidencia para participar en los debates. Yo participo en varios debates. Inclusive se incorpora, esto no ha trascendido mucho, pero yo digo, las Malvinas no pueden estar afuera de la Constitución Nacional. Fíjate que la usurpación se produjo en el año 1833, creo. Sí. Bueno, ninguna de las reformas constitucionales habían hablado. Entonces yo propuse una cláusula, ¿no?, ratificando los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, estableciendo que se van a recuperar los principios de derecho internacional, respetando el modo de vida de los habitantes. De los habitantes de las islas. Claro, claro. Y bueno, fue mucha emoción porque Alfonsín pidió que sea yo el único informante, porque era el proyecto mío. Y bueno, y me autorizaron a hacerlo desde la presidencia, cosa que el presidente no opina. Hicieron un apartamiento de reglamento por iniciativa de Alfonsín y yo desde ahí, y terminó de una forma emocionante, porque la medida que la medida que iba terminando mi exposición, se iban poniendo de pie todos los convencionales. Había 6 del Modín que habían estado en Malvinas. Así que fue muy lindo, muy emocionante, y bueno, ya tiene a nivel constitucional. Bueno, una obra muy importante que vamos a recorrer. De estos grandes libros y como una dedicatoria para mi amigo Mario Macta. Lo leeré después, discretamente. Sí. Agradezco. Y por la amistad también, porque hemos hablado tantas veces. A través de un periodo decisivo, los 90, sí, y Menem, y Carlos Menem, la llegada al poder de Carlos Menem. ¿De qué manera podrías explicar qué transformación se obró a lo largo de esos años? Bueno, la transformación fue muy grande porque era muy grave la situación que vivía el país, ¿no? Hicimos una recopilación de artículos de los colaboradores de Carlos, que se llama Los 90, la Argentina de Menem, donde están parte económica, de educación, todos los temas, escritos por los ministros, secretarios de Estado. Bueno, cuando Carlos juró el 8 de julio de 1989, el índice de inflación de ese mes fue del 209%. Y en el último año, la inflación había sido del 4.923%, casi 5.000%. Imagínate. Terrorífico. Vos recordarás que los empleados cobraban y iban a comprar dólares. Lo recuerdo perfectamente. Había remarcaciones 3 veces por día, ahora creo que está pasando lo mismo. Remarcaciones, todo. Entonces había que encararlo en una forma, digamos, decisiva. Carlos tenía un liderazgo político muy fuerte, por eso pudo hacer lo que hizo, la reforma del Estado, la emergencia económica, las privatizaciones, ¿no?, que muchos se opusieron, qué sé yo, porque no era la doctrina peronista, pero es una mentira. Perón, en su último periodo de gobierno, había hablado, ¿se acuerdan de la concesión del petróleo para la Standard Oil? Sí. Y Perón decía que quería sacarse la empresa del Estado porque les daban muchos dolores de cabeza. Sí, claro. Bueno, en realidad, a Perón se lo pasa por encima, sí, con una simplificación total. Sí, claro. Además de que las situaciones eran distintas. Por supuesto, acá teníamos esa inflación. No había, cuando Carlos entró, había una miseria en el Banco Central, creo que 2.000 millones.
el Producto Bruto había decaído, el Producto Bruto por habitante también. Durante el periodo de gobierno de Carlos, el Producto Bruto aumentó el 58% en los 10 años. O sea, un promedio bastante elevado, pese a que veníamos de una década... Es la transformación absoluta. Una década donde había bajado. El Producto Bruto Interno per cápita creció el 31%, que fue el más alto, el tercero más alto de la historia, solo superado por la década de 1880 a 1890 y 1920 a 1930. Es el Producto Bruto Interno per cápita mejoró la distribución también de la riqueza, superando lo que venía ocurriendo. Se cambiaron varias leyes, entre ellas la que está ahora tan en discusión a propósito de lo de Milei. Se cambió la ley del Banco Central, porque el Banco Central se convertía en prestamista del Tesoro Nacional. Y para poder prestar tenía que imprimir. Entonces, la ley que hicimos en nuestro tiempo decía que el Banco Central no le puede prestar al Tesoro Nacional. Esto lo derogó el kirchnerismo y bueno, ahora imprimen a lo loco. Creo que imprimen billetes en 6 países, porque no nos da abasto la impresión de la... Es terrorífico. Terrorífico. Además, con el pretexto de que no se note la inflación, no subieron la nominación de los billetes. O sea, ¿qué haces con 1.000 o con 2.000 pesos? Qué pueril, qué tontería. Sí, no, una cosa. Y además, contrariamente a lo que se dice, porque vos habrás escuchado la propaganda de que se había desindustrializado el país, una mentira. El producto industrial, ¿no? El crecimiento industrial no fue tan alto como el del campo, pero aumentó, y aumentó un 39% y las exportaciones un 119%. Las exportaciones industriales donde había muchas manufacturas. Además, por ejemplo, se instalaron 2 grandes fábricas. Se instaló Toyota y volvió General Motors, que se había ido en el año 77. No, fue realmente una década increíble. Y hay que hacer un punto aquí, yo creo, en la personalidad de Menem Carlos. Tenía mucha autoridad y mucho mando. Había que hacer cosas muy difíciles, sí. Si no tenía el don de mandar Claro, Carlos tenía un liderazgo muy particular. Liderazgo es la palabra. Porque hay liderazgos que son autoritarios. El de Carlos no era autoritario. No. La forma de ser de él, si vos pones a ver todos los discursos que nunca atacó a nadie personalmente, nunca descalificó a nadie. A él lo atacaban siempre, todos los días, por las reformas, por esto. Él siempre contestaba, bueno, esta es la política, el país está mejorando. Gracias a eso, tuvimos una inserción internacional importante. Sí. ¿No? Al punto tal que en el año 99 ingresamos al G20, en el tiempo de Carlos, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es un dato de la historia. Después él tuvo una jugada fuerte cuando mandó dos naves al Golfo con la guerra contra Irak, ¿no? Dijeron barbaridades. Realmente. Bien lo recuerdo. La Carta de las Naciones Unidas dispone que cuando hay invasión de un país a otro, como lo que ocurrió, deben colaborar todos los países, ¿no? Y bueno, se mandaron las naves y tuvo un reconocimiento internacional extraordinario, al punto tal que nos declararon aliados extra-OTAN. Así es, pero también se lo vinculó con una réplica con la AMIA. No, eso no es así, porque a mí es... Algunos tiraron esa idea y nada que ver, porque si hubiera sido nada más Argentina, pero hubo países árabes que también apoyaron la posición esta de
de ir contra la guerra, de ir contra la anexión de un país por otro, porque si dejaba vos la puerta abierta, el más grande siempre se lo iba a comer al más chico. Entonces tuvo que volver atrás de Irak y bueno, el Kuwait siguió siendo un país independiente, ¿no? O sea, eso de la réplica, no, porque el derribamiento de las torres en Nueva York, Norteamérica, el país más seguro del mundo, supuestamente, bueno, sufrió ese atentado. Y hubo atentados en todo el mundo, y sí, nada tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo era el presidente Menem en su desarrollo humano y personal? Hoy tenemos a los Menem, padre, doña Mahibe, etc. Y según la periodista Olga Wernat, era una familia encumbrada en Yabrud, en Siria, etc. Y otra versión dice que eran personas modestas. Parece más probable lo último porque fueron inmigrantes. Claro. Wernat escribió barbaridad en su libro, ¿no? Sí, yo le perdí todo respeto porque hizo iniquidades con ese libro. Es verdad. Lamentablemente se hacen los libros y algunos le creen, ¿no? Carlos era una persona muy familiar con mis padres. Cuando era gobernador, antes de ir al despacho a la tarde, todos los días pasaba por la casa de nuestros padres. Los saludaba, tomaba un café, pero siempre ha sido muy cariñoso con los hermanos. Ahora, de ahí para afuera él tenía un liderazgo que se lo conquistó a pulmón, porque él, cuando se recibe de abogado, empezó en el año 55, una de sus primeras tareas fue defender a los funcionarios peronistas de La Rioja que habían sido detenidos, el gobernador Mel y los ministros, qué sé yo. Sí. Carlos ahí empezó, digamos, de lleno su carrera que se había insinuado en Córdoba cuando estudiaba. Y bueno, entró al Partido Justicialista y bueno, fue creciendo por su forma de ser. Él siempre quería estar entre los primeros, ¿no? Destacar. Sí. Porque Carlos tenía la idea, le gustaba ganar, pero más le gustaba competir. Yo creo que el atractivo, lo que a él lo desafiaba era la competencia. El juego, en todo, la competencia. En política, en el deporte, en todo él quería estar ahí liderando. Bueno, y fue creciendo políticamente. En el 64 fue a verlo a Perón en Puerta de Hierro. Lo llevó Jorge Antonio. Y cuando se fueron, Perón le dijo a Jorge Antonio, a este muchacho póngale unas fichas que va a andar bien. Bueno, era un aval importante. Sí. Estuvieron como 2 horas. Bueno, después él fue 3 veces gobernador de La Rioja y cuando vino las elecciones presidenciales, él quedó en el 83, cuando vuelve la democracia, gana Alfonsín, ganan los radicales, él ganó en La Rioja, ganó por una diferencia importante. Sí. Bueno, después ganó de nuevo en el 85, ganó las legislaturas, y de ahí siempre pensó en su carrera hacia la presidencia de la Nación. Hay una anécdota que yo siempre la cuento porque fue importante saberlo. Vos sabés que Carlos estuvo preso de los militares, primero en La Rioja, en los 33 Orientales, después en Magdalena. Ya llevaba 2 años y pico en Magdalena y una tarde yo tenía que venirme a La Rioja a visitarlo, eran unas travesías tremendas. Tenía que dejar mi familia, mis cosas, pero además yo lo defendía en todas las acusaciones que le habían hecho. Bueno, al despedirse Carlos, los presos estaban presos políticos en un primer piso, había que bajar unas escaleras y después atravesar un largo pasillo. Y Carlos me vio a mí preocupado. Y yo estaba preocupado, primero cansado por todo lo que venía, y después preocupado porque había rumores de que lo iban a hacer desaparecer, qué sé yo. Bueno. Carlos,
a su vez estaba preocupado que no nos pase nada a nosotros, los viajes que hacíamos. Bueno, cuando bajó ese día de agosto, me acuerdo, Carlos dijo, Eduardo, dice, te veo muy preocupado, pero vos no te hagas problema. Yo voy a salir de aquí, voy a ser presidente de la nación. Y los que me tienen preso van a venir a parar acá. Bueno, está bien, claro que sí. Le digo a un colaborador de él, cuando íbamos caminando de vuelta, le digo, che, creo que Carlos está desvariando. Nosotros no sabemos cómo va a salir de acá. No sabemos si y él vamos habla, a salir vivos. Tenía una fe tremenda, ¿no? Increíble, ¿no? Como una cierta predestinación, ¿no? Al punto tal que al principio, cuando él empezó a poner en marcha sus aspiraciones presidenciales, se le burlaban, y qué sé yo. Bueno, vino la interna con Cafiero, que fue la gran epopeya, porque La Rioja, el gobernador de Rioja contra el gobernador de Buenos Aires, presidente del partido y con todos los gobernadores, salvo uno, a favor de Cafiero, nunca pensaron... Se descartaba que Cafiero iba a ganar. Sí, todo el mundo, bueno. Y por ahí había expresiones medio irónicas, qué sé yo. Entonces, pero empezó a crecer, ¿por qué? Porque Carlos, además de ejercer un liderazgo, tenía un gran carisma. Sí, el carisma era impresionante. Sí. Cuando hacían las recorridas en el Menem Móvil, no podía avanzar, la gente se le abalanzaba. Hay veces que hizo actos que la gente lo estaba esperando a la 1 o 2 de la mañana en los lugares. Llegaba retrasado porque tenía que saludar a la gente. Y él tenía una memoria asombrosa para reconocer los nombres. Los nombres. Era realmente impresionante. Y además siempre tuvo, esto nadie lo ha destacado nunca, muy humilde. Él siempre fue muy humilde y le gustaba el trato humilde, le gustaba estar con la gente. Por ejemplo, lo invitaban a una cena en un restaurante, él entraba y saludaba primero a los de la cocina, después a los mozos y recién se sentaba. Lo hacía porque le gustaba, no era por quedar bien. Le gustaba estar con la gente. Sí. Y cuando estuvo confinado en las Lomitas, ¿no? Él se hizo muy amigo de los indios que había, de los aborígenes que había allí. Inclusive jugaba al fútbol con ellos. Y bueno, un día hubo una inundación muy grande en la Lomita y Carlos paraba en la casa de un matrimonio Flores que le habían conseguido otro amigo y se inundó la casa. Los Flores fueron a la casa de otra familia y Carlos tuvo que dormir en una camioneta 10 días. ¡Caramba! La inundación no bajaba. Y él con los indios se pusieron a hacer una balsa y me contaba la señora de la casa donde hospedaban a Carlos, dice que se divertía como un chico. Pero 10 días durmiendo en la camioneta, ¿no? ¿Qué persona? Y cuando salió, él dijo, ni odio ni rencores, nunca. Bueno, después vinieron los indultos y todo eso que tuvieron un costo político muy alto, pero él dijo, hay que perdonar. Así como dice en la Biblia que había que perdonar 7 veces 7. Sí. Que también, digamos, cuando rezamos el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Carlos en la cárcel allá en Magdalena tenía una Biblia, era su libro de cabecera. Era lector de la Biblia. Muy lector de la Biblia, muy lector de la Biblia. Permítame, Eduardo, vamos a navegar muy brevemente por nuestro mar dulce, por el río de la Plata.
después querido Menem. ¿Y Milei? Milei es Yo quiero saberlo porque es una enorme capacidad de interpretación. Sí. Mira, Milei es un muy buen economista, en primer término. Yo se lo pregunté a Cavallo, que no era de andar con cumplidos. No. Me dice, está muy bien formado, económicamente está bien. Ahora, viene de afuera de la política. Sí. Y por supuesto, puede cometer los errores que cometen los que recién entran en la política, ¿no? Tiene algunas cuestiones que son discutibles, pero yo creo que, como dice todo el mundo, no lo digo yo, es un emergente de la situación que estamos viviendo. Sí, es hijo de la situación. Escúchame, la pobreza, la miseria, el desorden que hay en el Estado, que vos no sabés quién gobierna, el alza de precios últimamente es tremenda. Insoportable, sí. Han hecho la contrarreforma del Estado, que habíamos hecho nosotros en el 90, y ha vuelto a estatizar empresas que son tremendamente deficitarias, que no hay cómo pagar. Tuviéramos mucho para pagar, un fenómeno, pero no hay cómo pagar. Entonces Milei ha sido como un revulsivo de la situación y criticó a la casta política. Es lo único que rescata es el periodo del 91, el primer periodo de Carlos, dice que fue el mejor de la historia, citando para eso unos científicos que hicieron un estudio sobre los gobiernos. Sí, lo dice a menudo. Sí. Así que, bueno, la gente lo siguió. Un hijo mío fue elegido diputado provincial en las elecciones anteriores y ahora se postula para la Diputación Nacional y fue el que más votos sacó en la provincia por ese cargo. Bueno, siempre dentro de la línea de... Continúan los Menem. Continúan los Menem y continúan en La Rioja. En La Rioja, sí, en La Rioja. Lo que pasa es que La Rioja, nosotros estamos eternamente agradecidos por la acogida que le dieron a nuestros padres. Mi padre vino de Siria a los 16, 17 años, no sabía una palabra. Un muchacho. No sabía una palabra en español y empezó como vendedor ambulante. Como no sabía hablar el español, le pusieron que venda todo a 20. Entonces le decían el turco a 20, ahí viene el turco a 20. ¡Qué bueno! Después, bueno, empezó a incursionar en negocios en mayor escala, puso un almacén con un hermano que también estaba acá, un tío Manuel, y bueno, empezó a progresar. Después se entusiasmó, compró la bodega, destilería, llegó a producir cerca de 1 millón de litros.